para el instituto y para su servidora. Es un placer estar el día de hoy con ustedes para atender la materia de Psicología del Liderazgo Organizacional, como ya lo decía mi compañero Víctor, en la maestría de Liderazgo y Gestión de la Educación. Esto nos va a permitir realizar un recorrido por los temas que ya vimos en materias anteriores. Entonces, pues si ustedes ya tuvieron oportunidad de revisar su guía, tendrán una mayor apreciación de los temas o ya los podrán ir identificando de una manera más clara, pero si no han podido revisar la guía, tampoco se preocupen. Aquí vamos a ir viendo herramientas que les van a servir a ustedes más adelante. Voy a pasar a la presentación. Les decía yo que durante esta sesión pues vamos a hacer un recorrido por los conceptos de psicología de las organizaciones, gestión y liderazgo, para que ustedes puedan ofrecer en las instituciones un proceso de calidad y servicio. El objetivo general de la materia es analizar las características y la tipología del liderazgo desde una perspectiva de la psicología organizacional, así como su impacto en la gestión de calidad en instituciones educativas. Muchos de los términos que vamos a analizar o a recorrer el día de hoy, muchos de ellos ya los vieron en primer semestre en la materia de psicología de las organizaciones y otros en liderazgo y gestión. Entonces, es muy importante que ustedes vayan pues vinculando con los términos y la apropiación que se dio en su momento. Al igual que en otras materias, está dividida en 4 lecciones, esto con la finalidad pues de poder hacer una mejor división y una apreciación para su conocimiento. La primera lección es la de Psicología del Liderazgo. En esta, su objetivo es propiciar el análisis del liderazgo en una organización, considerando la psicología organizacional, cultura y tipos de liderazgo. Aquí vamos a ir viendo, como lo podemos ver en nuestro organizador, la definición de psicología organizacional, de cultura organizacional y la psicología del liderazgo, en donde vamos a analizar 2 teorías muy importantes que dan concepto y determinan los límites de este liderazgo, que es lo que nos compete en esta materia. A lo largo del tiempo, como ustedes bien saben, la psicología ha ido sufriendo modificaciones, pero su principal objeto de estudio es el comportamiento del individuo. Hablábamos en psicología organizacional que la psicología organizacional es una rama de la psicología en donde se va a enfocar en el estudio del comportamiento del individuo dentro de la institución o dentro de la organización. Hablábamos en aquel momento, si ustedes recuerdan o tienen por ahí sus apuntes, hacíamos la diferencia entre lo que era la sociología y lo que era la psicología organizacional, porque hablábamos que la psicología organizacional es el mero estudio de cada uno de los individuos dentro de esta organización. Entonces, hago énfasis en esto para que no nos vayamos a perder. Y entonces, dentro de la psicología organizacional, a lo largo de la historia, pues se ha ido cambiando o modificando algunos conceptos que se consideraban poco relevantes o algunos otros que se les daba un mayor impacto o incluso desde la perspectiva en la que se ha ido analizando esto. Hoy el liderazgo viene a ser algo fundamental de cualquier organización, cobra relevancia y entonces por eso es que es imperante el análisis y el desarrollo del liderazgo en los individuos para que haya un impacto en las organizaciones. Entonces, esto es lo que vamos a ir desmenuzando a lo largo de esta clase, que nos vaya quedando más claro cuál es el objetivo de estudiar el liderazgo y cuál es su importancia, sobre todo dentro de una organización. La psicología organizacional en sus inicios fue llamada también psicología del trabajo, ya que se consideraba que era importante estudiar las necesidades que tenían los seres humanos en realizar sus funciones. Hoy sabemos que el cubrir esas necesidades pues va a ser de gran relevancia porque nos va a impactar en los resultados, que es lo que finalmente se mide en cualquier institución. Tenemos 3 conceptos, como ustedes lo están apreciando, sobre psicología organizacional.
en donde en la primera Spector nos dice que es un pequeño campo de la psicología aplicada y que tiene que ver con el desarrollo y los principios científicos en determinado lugar de trabajo. Mientras Muchinsky nos dice que es la aplicación o extensión de hechos o principios psicológicos a los problemas. Aquí nos vamos o enfatiza un poco en los problemas que podemos tener los seres humanos dentro de un contexto laboral. Mientras que para Fuhrman, él nos dice que es el estudio de la forma en que las personas, y aquí ya nos habla de otros términos, en las que las personas se reclutan, seleccionan, socializan, y que son a partir de esto recompensadas y motivadas dentro de una organización. Y partimos aquí un poco de la base sobre la que surge en su momento la psicología conductual, ¿no? Del estímulo-respuesta, o sea, a cambio de que yo haga esto, recibo una recompensa. Y estos términos o estas definiciones, bueno, pues son importantes porque nos permiten abrazar el término de la psicología organizacional y lo podemos ver desde diferentes enfoques. A algunos les parecerá mejor el de un autor, otros se casarán más con el término o la definición de otro, pero bueno, de manera general, esto son definiciones que tienen que ver con el comportamiento del ser humano dentro de una organización. De esta manera también podemos pasar a lo que es cultura organizacional, pero aquí es importante también que tengamos en cuenta que la sociedad ha estado a través de los siglos compuesta por personas y que estas personas, vamos, o este grupo social se integra y que comparte una cultura que va a limitar su comportamiento, su forma de pensar, su forma de ser, sus creencias, su código de valores, que lo va a hacer completamente diferente de otro grupo. Esto es muy importante ya que debemos también entender o llevándolo a una organización o a una institución que sí hay cosas que se pueden generalizar, pero hay otras que atienden específicamente contextos de un grupo, de una organización o de una institución muy específica. Entonces, tenemos que tener muy claro lo que es la cultura organizacional, porque también la cultura organizacional, lo vamos a ver en un momento, se vive de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, porque también va a haber un impacto de esta institución en las personas o en los individuos que están laborando en ella o que son parte de ella. Entonces, es por eso que la cultura organizacional se define, según Chiavenato, como el conjunto de hábitos, creencias, valores, tradiciones, interacciones y relaciones sociales típicas de cada organización y que va a representar la forma tradicional con la cual están acostumbrados a pensar, a hacer las cosas y se comparte con los otros miembros. La cultura organizacional está determinada por todas las normas, los valores, las costumbres de la nación en donde se encuentran y que también van a estar influyendo constantemente en las operaciones. Es importante que los organizadores tengan en cuenta esta parte, porque a veces vemos al individuo como algo aislado, es decir, no lo vemos dentro de su contexto o no lo estamos contextualizando. Y entonces caemos en el error de creer que todas las personas son iguales, de creer que todas las personas van a hacer o van a entender desde mi perspectiva, desde mi visión, algo. Entonces aquí tenemos que aterrizar y que también, aunque yo tenga dos empresas del mismo giro, que tengan las mismas metas, los mismos objetivos, puede haber diferencia si están ubicadas en diferente espacio geográfico. Y yo les pongo un ejemplo, independientemente de la religión que cada uno de nosotros profese, el 12 de diciembre, ¿no? El 12 de diciembre, en la mayoría de las organizaciones privadas, sobre todo, para muchos es un día festivo. Entonces, no podemos hacer como que la fecha no existe, porque, bueno, tiene que ver con la religión, sino tenemos que ver qué tanto influye o qué tanto impacta en las personas. Y entonces, si nos vamos, repito, a la iniciativa privada, en muchas organizaciones
en muchas empresas, pues ese día aprovechan hasta para hacerles el festejo porque pues definitivamente saben que no van a venir a trabajar, ¿no? Entonces, todos estos elementos pues son importantes que los vayamos considerando dentro de esta cultura porque nos va a impactar en el comportamiento de este individuo, que es lo que nos interesa, ¿no? Y también para cultura organizacional existen diferentes definiciones. Unas hablan de que la cultura organizacional son los símbolos, el idioma, los rituales. Otras nos dice que es producto de la historia y que está basada en el comportamiento, ¿no? Y otra, pues nos dice, otra definición nos dice que la cultura organizacional es lo que los empleados están percibiendo y cómo se apropian de esa percepción, cómo la hacen suya a través de un patrón de creencias, de valores y las expectativas que tienen con respecto a la organización. Chiavenato nos dice que en la cultura organizacional tenemos que tener claros dos aspectos. Por un lado tenemos los aspectos formales y abiertos y por otro lado tenemos los aspectos informales y ocultos. Aquí hay que hacer la diferencia. Chiavenato nos dice que los aspectos formales y abiertos son lo que vamos a ver, lo que vamos a percibir. Son aquellos aspectos que podemos identificar en donde que podemos identificar en el individuo, en la organización y que son cosas que podemos apreciar, ¿no? A través de los sentidos, a simple vista, por así llamarlo. Mientras que los aspectos informales y ocultos, esos no, están presentes en el individuo, están presentes en la organización, pero el que los podamos comprender, el que los podamos identificar, nos va a llevar un análisis un poco más profundo, ¿no? Es un poco más complejo identificarlo a simple vista, ¿no? ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, en los aspectos formales y abiertos hablamos pues de la estructura de la organización, hablamos de los perfiles de puesto, de las descripciones de cada uno de los puestos, cuáles son los objetivos que tiene la organización, el periodo de tiempo en el que los tiene que alcanzar, el uso de la tecnología que ocupo, las políticas organizacionales que son los que me van a permitir darle dirección a la organización o a la institución. Tenemos muy claros los métodos, los procedimientos y también tenemos pues clara las medidas o los índices de productividad tanto física como financiera, ¿no? O sea, son cosas que son palpables, que tenemos claro, que se conocen, que están en documento, mientras que los aspectos informales y ocultos no. Aquí tiene que ver pues el poder, la influencia que hay de una persona a otra, la percepción de una persona, las actitudes que podamos tener. Cuando empezamos a tener actitudes un poco negativas hacia determinada nueva función que nos asignan o hacia una persona de nuevo ingreso. Todas esas actitudes no están escritas, pero que van a estar impactando en esta cultura organizacional. Entran también pues las creencias, los valores, las normas que se van haciendo por grupos, porque bueno, sí hablamos de una política organizacional, pero también recordemos que en cada área, en cada departamento, con 2, 3 personas que se van juntando, pues van generando también ciertas reglas que les van a permitir interrelacionarse. No estoy diciendo que sean las reglas más adecuadas, pero esas van a estar presentes, o sea, no las podemos evitar. Y les voy a compartir otra definición de cultura organizacional en donde nos dice Matheson que la cultura organizacional la percibe como un patrón de premisas básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un determinado grupo conforme aprende a enfrentar los problemas de adaptación externa e integración interna que va considerando, validando y que transmite de un miembro a otro. Entonces, esto es lo que se considera como cultura organizacional. Podemos decir que la cultura organizacional es importante en cualquier institución, en cualquier organización, y que debemos identificar, como decía Chiavenato, los factores internos y los externos. Pasamos a psicología y liderazgo.
Pues como veníamos comentando al inicio, la psicología a lo largo de los años pues ha estado modificándose, ¿no? En un inicio, cuando hablábamos de los orígenes de la psicología organizacional, el liderazgo no era considerado algo importante dentro de la psicología. Esa es una realidad. Con el paso de los años se ha ido dando un mayor peso al liderazgo y también se ha ido transformando la conceptualización del liderazgo. Eh, todos hemos escuchado la palabra, todos nos hemos sentido identificados con ella, pero también muchos de nosotros asociamos la palabra liderazgo con un cargo, un puesto de nivel jerárquico alto, ¿no? Creíamos que en el momento que yo me convirtiera en jefe, en automático ya era líder. O ya traía el nombramiento que me otorgaban, en automático a mí mágicamente me daba o desarrollaba en mí la habilidad de líder. Y no, hoy con los estudios que ha ido realizando a través de los años la psicología, pues nos enfrentamos al que el liderazgo, pues sí es una habilidad que tenemos los seres humanos, pero que no tienen nada que ver con el cargo que ocupo. Porque puedo tener un jefe que no tenga nada de liderazgo, ¿no? Y puede haber un subordinado que tenga muy desarrollada esta habilidad. Pero entonces vamos a ver a lo largo de este tema que el liderazgo no es algo de unos o de otros. No es algo que yo no pueda desarrollar en caso que yo no lo posea. Vamos a ver que es una habilidad que todos tenemos que desarrollar. Ya no es que debemos, todos tenemos que desarrollarla, porque vamos a analizar cuál es el impacto de este liderazgo en el cumplimiento de estas metas. Y entonces vamos a hablar de que el liderazgo es necesario en todos los tipos de organización. Por eso es que yo les decía que todos estamos familiarizados con el término, ya que todos en algún momento hemos sido líderes o nos han liderado, ¿no? Incluso en nuestra casa, ustedes pueden, con su familia, ustedes pueden identificar quién tiene más desarrolladas estas características o quién asume un papel de líder cuando hay que tomar una decisión. Entonces, pues vamos a hablar de las teorías acerca del liderazgo. Y las teorías de liderazgo se dividen en tres grupos. Aquí, no sé si estén tomando nota o quieran, todo esto está en su guía, pero bueno, les hago un paréntesis para que lo identifiquen, porque estas tres teorías las vamos a ir desmenuzando en un momento. Vamos a ver que estas tres teorías se encargan de estudiar el liderazgo, pero desde tres diferentes perspectivas. Mientras que en la teoría de rasgos de la personalidad hablamos de las características, fíjense muy bien, de las características que determinan la personalidad en el líder. Es decir, en esta teoría vamos a analizar qué características de personalidad tienen ciertos líderes, ¿no? Mientras que en la teoría sobre estilos de liderazgo, aquí vamos a aterrizarlo en cómo se comporta la persona o el individuo cuando tiene que ser líder. Y en la teoría de situaciones de liderazgo, vamos a ver cómo se va a ir adecuando, es decir, cómo va a ir modificando la persona su comportamiento ante diferentes circunstancias. Entonces, les decía que es importante que nos vaya quedando esto claro, porque ahorita que vayamos viendo los estilos, nos va a permitir ir haciendo la vinculación con la teoría a la que pertenece. Entonces, les decía yo que el liderazgo tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Cómo voy a solucionar un problema? ¿Qué camino voy a seguir? Por lo tanto, el liderazgo es parte de una función administrativa y que, como les decía hace un momento, no tiene nada que ver con el cargo o el puesto que ocupo. Aquí en este esquemita que ustedes pueden ver, tenemos las teorías de la administración, hablamos de la teoría clásica,
teoría de las relaciones humanas y teoría del comportamiento. Estas las vimos con mayor profundidad en psicología de las organizaciones, pero por ejemplo, para recordar, en la teoría clásica de la administración, que es con la que surge todo este proceso administrativo, aquí acuérdense que veíamos a los individuos como instrumentos pasivos, que lo único que nos interesaba era llegar o cumplir con nuestras metas de producción y hacíamos el trabajo de manera mecánica, ¿no? O sea, no nos importaba si la persona sentía, pensaba, lo único que nos interesaba es que cumpliera con su trabajo y llegáramos a los objetivos o alcanzáramos los objetivos planteados. Posteriormente surge la teoría de las relaciones humanas. Entonces, la teoría de las relaciones humanas le dice a la teoría clásica, no, espérate tantito, o sea, no puedes ver todo tan mecánicamente, porque las personas que están ahí desempeñando esa función, pues son individuos que sienten, que piensan, que tienen necesidades, que tienen también objetivos personales y que entonces no solo, si están aquí por un sueldo, ¿no? O si están aquí por un incentivo financiero para por llamarlo de otra manera, pero también en la medida que ellos se sientan más cómodos, que se sientan estimulados, pues pueden mejorar sus resultados. Y entonces es importante que consideremos las necesidades de las personas que están realizando determinada actividad. Y posteriormente surge la teoría del comportamiento, en donde también nos agrega a lo anterior que estos individuos también van a razonar y que entonces sí tienen necesidades, sí tienen objetivos, pero que también son proactivos, que pueden dar su opinión, que su opinión y toma de decisiones es importante y que también nos pueden ayudar a solucionar problemas. Y entonces la teoría del comportamiento nos da una visión más global o más amplia de lo que es el individuo. Y si ustedes hacen ahorita un análisis de ustedes, pues se darán cuenta que no son una parte mecánica, que no solo van a su trabajo y hacen lo que les piden y se van, que tienen que cubrir ciertas necesidades, que tienen objetivos, que tienen ustedes metas, que dicen, mi propósito es tomar un curso, mi propósito es concluir la maestría. Entonces, todos ustedes tienen un propósito en específico, pero que también ustedes son personas que conocen su función y que pueden dar opciones de respuesta. Entonces, repito, a lo largo de los años, estas teorías se han ido modificando y se seguirán modificando porque lo que hoy conocemos en administración, lo que hoy conocemos sobre liderazgo, pues seguramente también va a ir mutando con el paso de los tiempos con la intención de ir aterrizando una conceptualización más general y por otro lado más específica de lo que es el individuo, ¿no? Y bueno, pues es importante también que tengamos claro que en el liderazgo va a estar presente la comunicación, porque esta comunicación va a permitir establecer confianza. Es una herramienta fundamental en el liderazgo porque además de que nos va a permitir establecer confianza, nos va a permitir transmitir y que se haga o que se desencadene las acciones necesarias para dar respuesta a un problema, para solucionar un problema o para mejorar. Porque el liderazgo también tenemos que verlo desde la perspectiva que no solo se utilice el liderazgo para solucionar un problema. El liderazgo debería de estar presente en todo el proceso, no importa si es una organización de manufactura, si es una organización de servicios, no importa el giro que tenga esta organización. El liderazgo tendría que estar presente en todo momento con la finalidad de tomar decisiones en el proceso y hacer una mejor elección de alternativas para llegar a donde quiero. Y entonces, por eso les decía que no necesariamente tiene que ser para solucionar un problema. En el camino, durante mi proceso, yo tengo que tener muy claro dónde estoy, a dónde quiero llegar. Y en ese trayecto va a haber una infinidad de decisiones que se tengan que tomar. Entonces, en la medida que el líder conozca más el proceso, que esté más involucrado, que
sea más asertivo en su comunicación, que pueda transmitir de manera más clara con el equipo de trabajo o con sus subordinados, pues es una forma en la que se van a lograr los objetivos y se van a obtener los resultados planteados. Y es por eso que Chavenato nos habla de 6 elementos. Fíjense muy bien, cuando nosotros hablamos de decidir o de tomar una decisión, se escucha muy sencillo, pero vean todo lo que involucra el tomar una decisión. Y nos define al tomador de decisiones. El tomador de decisiones no es nada más que la persona que tiene la pelotita y que tiene que tomar la decisión y que tendrá que analizar las diferentes alternativas que va a tener para determinadas acciones. Los objetivos, bueno, pues todos sabemos que los objetivos es lo que queremos alcanzar, es lo que queremos lograr. Entonces, el tomador de decisiones pues tendrá que identificar qué es lo que quiere alcanzar para que sobre de eso pueda tomar las opciones más adecuadas. ¿Cuáles son las preferencias? Bueno, pues son los criterios que estará utilizando para elegir. Las estrategias, pues son todas las acciones que se van a realizar para cumplir con estos objetivos. La situación, pues son los aspectos del ambiente, del lugar en donde se tiene que tomar la decisión, porque también se tiene que tomar en cuenta qué sí se puede solucionar y qué queda fuera de control o fuera de su comprensión o incluso no es parte de su jerarquía. Y en los resultados, pues es el logro de las estrategias que elegimos. Entonces, fíjense ustedes que esto es muy importante porque hablamos de tomar una decisión como si fuera algo muy sencillo y realmente es un proceso muy complejo en el que se destacan características personales del individuo, de la situación, de la percepción que se tiene, por lo que el liderazgo no solo es la forma en que se está conduciendo el individuo, sino es la forma en que percibe un problema, toma la decisión y lo comunica. Y aquí esta parte me parece muy, muy importante que tengamos clara y esperaría que estuviera ya más completa la definición que cada uno de ustedes tiene sobre liderazgo. Entonces, esta parte no solo es cómo soy, ¿no? Al tomar una decisión o cómo me conduzco, sino también tiene que ver en cómo estoy percibiendo el problema, qué decisiones tomé y también cómo se lo estoy comunicando y haciendo partícipes a los demás. Entonces, el liderazgo es una habilidad que cada persona debe desarrollar. Aquí también hago un énfasis en esto. El liderazgo tenemos que ir modificando nuestras estructuras. El liderazgo es algo que todos tendríamos que estar desarrollando. Y bueno, pues en el esquemita que ustedes están viendo, podemos ver las etapas, ¿no? O el proceso que implica el tomar una decisión. Y lo más importante, yo creo que de manera conceptual lo podemos leer, lo podemos interpretar, lo podemos analizar de una forma pues muy sencilla. Pero el problema es cuando ya lo tengo que aterrizar a un problema, valga la redundancia, ¿no? Aquí lo más importante que yo considero, no solo para tomar una decisión, sino en cualquier parte de una evaluación o de un análisis de una situación, es cómo estoy percibiendo la situación. Eso es muy importante porque recordemos que como individuos también somos muy subjetivos y hablamos mucho de ser objetivo, pero realmente como ser humano cuesta trabajo ser objetivo. ¿Por qué? Pues porque traemos toda una carga de creencias, de valores, tenemos una formación profesional, estamos permeados por una cultura organizacional de mis trabajos previos, porque tenemos experiencias de vida diferentes. Entonces, ante un problema todos lo vamos a visualizar de diferente forma. Y ahí es cuando de repente en el trabajo decimos, pero ¿cómo no lo ves? Y está súper sencillo. Bueno, está súper sencillo desde mi óptica, desde mi percepción, pero no necesariamente desde la percepción del de enfrente, ¿no?
Entonces, considero que las 3 primeras etapas son cruciales en la toma de decisiones, pero no solo dentro de una organización. Me atrevo a decir que incluso en la toma de decisiones de nuestra vida personal. Lo más importante es cómo estamos percibiendo esa situación, que analicemos el problema y que podamos definir el problema. Y ahí viene un término de las organizaciones, identificar el problema raíz. Porque muchas veces lo que vemos o lo que estamos analizando o considerando como problema, eso no es el problema. Eso nada más es el síntoma. Tenemos que ir a identificar cuál es el problema real, ¿no? Definir los objetivos, y es ahí hasta donde yo digo que es el proceso más complejo. Una vez que yo ya sé cuál es el problema, ya analicé qué lo estaba ocasionando, cuáles son mis objetivos, porque mis objetivos son los que me van a definir hacia dónde, hasta dónde quiero llegar. En ese sentido, entonces, pues ya buscaré alternativas. Pero yo no puedo buscar alternativas cuando todavía no identifico el problema o cuando no sé hasta dónde quiero llegar. Y las otras 4 etapas no estoy diciendo que sean más sencillas o que no sean importantes, pero sí creo que surgen a partir del camino que yo elija hasta el punto número 3. A partir de que yo ya tengo claridad en mis objetivos, hacia dónde quiero llegar, identifiqué mi problema, sé cuál es la situación, en ese sentido yo ya podré identificar alternativas de solución, lo que me va a permitir más adelante realizar una evaluación de esta alternativa y ver si fue viable o no, definir si se queda o no y posteriormente llegar a la implementación. Entonces, este proceso pues lo hacemos a lo mejor de manera constante, no a lo mejor de manera tan consciente, pero lo interesante sería que lo empezáramos a aplicar en todo y eso nos va a permitir pues tener una mayor claridad cuando llego ya a esta implementación. Ya sé por qué estoy haciendo esto, porque ya conocí todo este caminito y eso me permitió llegar aquí. Entonces creo que esa parte es importante, ya que recordemos que, pues les repito, el objetivo o el objeto de estudio del comportamiento del individuo nos permite identificar qué habilidades tiene el personal dentro de mi organización. Y es por eso que la psicología organizacional pues cobra importancia en las organizaciones, porque esta es la que me va a permitir ir desarrollando, potencializando a los integrantes de esta institución o de esta organización. En cada decisión que se toma entran pues la comunicación, las estrategias, la toma de decisiones, el ambiente, pero también entra la cultura de organizacional, la forma en que cada organización o institución se conduce. Por eso es que la principal diferencia del liderazgo actual es que ya no es una habilidad solo de puestos gerenciales o de alto nivel, sino que hoy se busca que cada individuo, cada empleado, cada grupo de personas sean líderes en sus funciones, en sus puestos, en sus tareas, en las actividades que están realizando de manera cotidiana, porque de esta manera, con los estudios que se tienen al día de hoy, se sabe que en la medida que yo desarrolle estas habilidades en cada uno de los integrantes de esta organización o de esta institución, pues me van a permitir alcanzar las metas que tenemos planteadas como institución o como organización. Entonces debemos de dejar de pensar que el liderazgo es solo para algunos, ¿no? Entonces, de aquí pasamos a la lección número 2, en donde ya vamos a ver o vamos a hablar de estos estilos de liderazgo. Pero vamos a hablar de estos estilos y sí me gustaría que todos tuvieran en la mente que los estilos de liderazgo y su relación con el desarrollo organizacional van a identificar características de cada estilo, pero también vamos a identificar las ventajas y desventajas de estos estilos. Y también vamos a ver que no es como receta de cocina, ¿no? O sea, yo tengo, si tengo estas 3 características, entonces soy autoritario. Recordemos que todos somos individuos y como lo decía yo al inicio, todos tenemos características, tenemos una personalidad, bueno, incluso físicamente todos somos completamente diferentes, ¿no?
Entonces, en el liderazgo pues pasa algo similar. Se trataron de establecer criterios como para clasificar, ¿no? Las características que tiene cada uno, pero esto no significa que si yo soy autoritario, pues no tenga de repente algo de democrático, pero vamos a ver qué características son las que tengo o en las que cae más mi forma de comportamiento. Entonces, es así como se hace esta clasificación. Por otro lado, también vamos a apreciar que no hay un estilo, si hay, no hay un estilo bueno o malo. Si hay algunos que tienen pues mayores fortalezas, pero también vamos a analizar cómo cada uno de estos estilos pues tiene que ver con las características de la persona, pero también con las características del grupo en donde lo está realizando. Y aquí a lo mejor todos nos hemos sentido familiarizados con de repente que cuando tenemos un jefe, la apreciación de un grupo es muy diferente a la de otro grupo, ¿no? A lo mejor uno dice, no, él es muy buena persona o ella es muy buena persona cuando fue mi jefa y nos dan características o mencionan cualidades que en el ejercicio de su ahora nuevo puesto pues ya no ejecuta, ¿no? Y a lo mejor nosotros decimos, no, pues si aquí es súper autoritario o autoritaria. Bueno, pues también tendríamos que pensar cuáles son las características de nuestro grupo que no se parecen al otro grupo y que lo está convirtiendo a él un tanto en autoritario. Entonces vamos a ver que también el estilo no es determinante y que va a ir también adaptándose a las condiciones o a las características del grupo y del ambiente en donde ahorita se desarrolla. Y bueno, pues les decía yo, vamos a ver las características y no vamos a decir que hay uno bueno o uno malo, ¿no? Todos creemos que el autoritario, bueno, es el peor de todos, ¿no? Y vamos a ver que tiene también muy buenas cosas. El autoritario, pues, se caracteriza en centralizar las decisiones. Es decir, yo lo hago, yo sé cómo se hace, yo los dirijo, ¿no? A lo mejor alguien tiene una mejor alternativa, pero pues yo no tomo en cuenta su opinión porque pues yo soy el jefe y yo tengo que entregar resultados. Entonces, pues lo que busco es que los demás hagan lo que yo considero que es lo ideal. Y nos encontramos en este esquemita, creo yo, que les permite a ustedes tener más claras, ¿no? Estas características, estas ventajas y estas desventajas. Y repito, no es que haya un líder o un estilo mejor que otro. Todos tienen ventajas y todos tienen desventajas. Si están esperando que al final de la clase sepamos qué características debo cumplir para ser un excelente líder, pues tendrán una visión de qué sí pueden y qué no deben, pero no hay receta como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues en este estilo, les decía yo que el jefe o el líder, ¿no? Asume completamente la responsabilidad, él va a tomar las decisiones, incluso llega a ser impositivo. Muchas veces son los jefes a los que uno les tiene miedo. Son muy desconfiados, obviamente no hay comunicación porque pues él o ella solo transmiten lo que quieren que los demás hagan y difícilmente se van a tomar el tiempo pues para que los demás hagan algún comentario. Entonces, pues no le gusta delegar responsabilidades, ejerce el control constantemente y siempre tiene muy claras cuáles son sus metas y el tiempo. Pero fíjense muy bien, las ventajas de este estilo de liderazgo es que es eficiente, va a cumplir en tiempo y forma, va a brindar alternativas de solución cuando algo no esté bien, sabe trabajar bajo presión y va a tomar decisiones. Sus desventajas, bueno, pues que no hay creatividad, ¿no? Porque no la propicia con su equipo, con su grupo. Puede haber insatisfacción por parte de los subordinados. Hay una presión constante porque pues los subordinados o la persona o las personas que están a su cargo pues quieren conservar su trabajo, entonces entran en pánico porque saben que si lo desafían o hacen algo incorrecto pues pueden perder hasta el trabajo.
y pues no está motivando nunca, pues no hay una comunicación, ya decíamos, asertiva, pero es más, en ocasiones no hay ni comunicación y es cuando se percibe un ambiente hostil, ¿no? Así de chin, ya llegó el jefe y entonces todo se vuelve muy mecánico. Pero por otro lado, pues les digo, es eficiente, entonces no podemos decir que sea completamente malo. Mientras en el estilo laissez-faire es un estilo que destaca la libertad. En el otro no le dábamos libertad al personal, aquí ¿qué creen? Que sí. Y entonces se la va a pasar delegando pues responsabilidades. Va a ser muy pasivo, no ejerce ningún control sobre su grupo y pues los deja que ellos sean los que resuelvan las situaciones, ¿no? Da tanta libertad que eso puede resultarnos un poco contraproducente. Y también fíjense bien que aquí en este estilo van a existir problemas de comunicación porque vamos a ir analizando ahorita cuáles son estas desventajas. Pues en las características es que todo el equipo va a conocer las reglas, ¿no? El líder es pasivo, no influye en que se logren las metas, todos pueden tomar decisiones, les da tanta libertad que pues él esté o no esté, deben de trabajar, lo cual es una ventaja, ¿no? Porque aunque no esté el líder, pues el trabajo está, pero ahorita vamos a ver cuándo se convierte en desventaja. El líder, pues muchas veces está solo ahí cuando se tiene duda o cuando se tiene una situación y él no necesariamente va a tomar la decisión, pero pues a lo mejor sí los escucha. ¿Cuáles son sus ventajas? Que bueno, les decía yo, esté o no, el área o el departamento va a funcionar, todos los empleados tienen la misma libertad para tomar decisiones, pues se da un ambiente un poco más relajado porque no hay tantas presiones, el líder delega estas funciones y se puede generar pues mayor confianza porque va a estar abierto a escuchar nuevas estrategias, hay menos pánico por ser despedidos, pero pues la desventaja es que como no le interesan los objetivos, pues a lo mejor no estoy cumpliendo en tiempo y forma o no se le informó al equipo de trabajo si hay fechas establecidas y entonces pues el equipo de trabajo no está realizando las actividades para cumplir con estas fechas. Eh, a lo mejor el jefe no se está dando a la tarea de identificar pues las fortalezas, los conocimientos y las habilidades de cada uno de los integrantes, pues porque no le interesa o porque está ausente y entonces puede ser que no esté ubicando o esté delegando a la persona indicada el trabajo. Esto hablábamos hace un ratito de que le daba libertad, ¿no?, a los trabajadores para realizar funciones, claro, pero también va a generar un ambiente individualista, porque como todos tienen la misma libertad para tomar decisiones, pues todos creemos que las decisiones que yo tengo o que las alternativas que yo estoy viendo son las mejores y esto impide que se lleve a cabo un trabajo colaborativo, porque al final, pues yo quiero ejercer poder sobre mi compañero y entonces, pues cómo voy a permitir que sus alternativas o sus ideas son las que progresen, no, primero son las mías y entonces ahí es donde se empiezan a generar los conflictos. Entonces, este exceso de libertad pues afecta en el compromiso del grupo y sobre todo en el cumplimiento de estas metas. Y pasamos al estilo democrático que pues todos consideramos que podría ser como el justo medio, ¿no? En donde pues la comunicación es más cordial, el líder promueve la participación, todos se pueden expresar, se puede ser creativo, hay un ambiente de confianza y entre todos tomamos las decisiones. Este es el estilo que a todos nos gustaría desarrollar y sería importante que todos lo desarrolláramos. El problema es que en documentos se ve muy sencillo. El llevarlo a cabo es lo que lo complica. Porque ya al momento que aterrizamos estos estilos a cualquier espacio,
pues nos damos cuenta que no es tan sencillo, porque aquí estamos apreciando al líder como individuo solito, ¿no? O sea, no estamos viendo las características del grupo, sacamos al líder de su grupo y estamos analizando cuáles son las características que tiene el autoritario, cuáles son las que tiene el democrático, pero lo vemos como algo aislado y entonces es ahí cuando ya lo queremos llevar a un espacio en donde podría tener complicaciones. Y les vuelvo a repetir, no hay receta como tal, no es de que ya tengo estas características y voy palomeándolas, más bien son el número de características que cubro en mayor cantidad, pues son los que me van a estar definiendo o me van a estar identificando en determinado estilo. Entonces, en el estilo democrático, bueno, pues como todo como hay una comunicación más asertiva, pues todo se comparte con el grupo, entre todos se toman alternativas, se da solución a un problema, todos participan, aquí todo el tiempo están involucrados todos. Se orienta constantemente a las personas cuando tienen alguna duda, se motiva constantemente, no se delega la función como tal, pero sí se está involucrando a todos. Y entonces en este involucrar, pues cada uno de los integrantes del equipo, pues tendrá que hacer sus actividades para alcanzar los objetivos. No es que les delegue, más bien es que cada uno tiene que cumplir con sus funciones. Se propicia el trabajo en equipo, se promueve la equidad, se ejecuta el trabajo sin que esté presente porque todos ya saben qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y se genera un compromiso, ¿no? Entre todos los integrantes. En las ventajas, bueno, pues como equipo hay una identidad con la organización, me siento más satisfecho, hay iniciativa, se vuelven las personas más creativas, se comparten los objetivos. ¿Cuáles son las desventajas? Que se requiere tiempo, disposición y compromiso del equipo. ¿Sale? Si el equipo no tiene estos elementos, difícilmente se va a poder ejercer un liderazgo democrático. Si empezamos con individualismos, difícilmente se llega a un liderazgo democrático. Y entonces no tiene nada que ver con que el líder tenga o no las características, sino que a veces el grupo no lo permite, ¿no? Entonces, otra desventaja es que creemos, y ahí es donde también caemos en el abuso de repente, que como es algo democrático, pues yo puedo externar mis ideas y se tienen que realizar las ideas que yo tengo. Entonces, cuando no son tomadas en cuenta mis ideas, porque a lo mejor alguien propuso unas más factibles o mejores o más creativas, entonces empieza a generar descontento en mi persona y puede desencadenar hasta en envidia profesional. Por eso es que les decía que cuando nosotros vemos de esta manera, a lo mejor aislada, estos estilos, pues lo vemos como más sencillo. El problema es aplicarlo. Y el problema, además de aplicarlo, es que las condiciones del grupo lo permitan. Porque si bien es cierto, el liderazgo ya no tiene que ver solo con la persona que ocupa un cargo, y estamos hablando que el liderazgo lo tenemos que desarrollar todos, también es cierto que veíamos en psicología de las organizaciones que las estructuras organizacionales son las que me van a dar el nivel de mando, el nivel de autoridad, el nivel de comunicación. Y entonces si yo vengo de una estructura jerárquica vertical, pues difícilmente, no es que no vaya yo a tomar en cuenta que mi equipo desarrolle las habilidades de liderazgo, pero difícilmente vamos a modificar esa estructura como tal. Entonces tenemos que desarrollar la habilidad de liderazgo de manera personal, pero también al estar desarrollando nuestras funciones dentro de una institución o de una organización, tenemos que irnos a la estructura de ella y no la vamos a poder modificar de una forma tan fácil. Por eso es que también hace un momento les comentaba que esto también tiene que ir cambiando, ¿no? Hoy vemos que la estructura vertical, pues a lo mejor no es la
la ideal o la más factible, pero la mayoría de nuestras organizaciones tiene una estructura vertical más que una estructura horizontal. Y bueno, en esta imagen ustedes pueden ver los tres estilos de liderazgo que acabamos de mencionar, en donde pues se puntualizan algunas cosas. En el autocrático, el líder tiene muy fija la dirección, muy clara hacia dónde va. En la otra, pues puede estar limitada, la participación del líder es mínima, así como que no le interesa tanto. Y en el democrático, pues el líder se convierte en la parte que va a guiar, que va a estar estimulando, motivando y que va a propiciar ese ambiente. Entonces, en estas, pues bueno, podemos apreciar las características de cada uno y pues también nos vamos a dar cuenta que, así como mencionábamos, tienen aspectos positivos y también aspectos negativos. Los estilos de liderazgo no vemos la personalidad del individuo, sino estamos analizando la conducta del líder, convirtiéndose en el objetivo principal para el análisis de estos estilos. De esta manera, el liderazgo deja de ser o deja de conocerse como lo que es en la persona para convertirse en lo que hace. Si ustedes se dan cuenta, los tres estilos que vimos tienen que ver en cuál es la conducta de este individuo al ejercer este liderazgo. Así es que es muy importante que tengamos esto claro. Aquí es la conducta del líder ante el grupo y la forma en que está tomando sus decisiones y que está interactuando con este grupo. Pasamos a la lección número 3, en donde hablamos de tipos de liderazgo. Esta tiene por objetivo que comprenderán los tipos de liderazgo y sus principales características, lo que les facilitará identificar cómo se realiza el trabajo en grupo e implementar acciones para mejorar el proceso. Y entonces aquí vamos a ver las formas en que se motiva en el logro de objetivos dentro de la organización, pero vamos a analizar los métodos desde 3 perspectivas. Cuando está centrado en el grupo, es decir, los métodos se enfocan al logro de los resultados. Cuando está centrado en el líder, que son modelos conductuales, que se enfoca a la forma en que está dirigiendo, y descentrado, que tiene que ver con modelos situacionales, y esto tiene que ver con el ser neutral. Y vamos a analizar el liderazgo centrado en el grupo. Tiene que ver con las acciones, estrategias que van a permitir impactar en los resultados sin dejar de lado los intereses, conocimientos y experiencias del líder. Debemos considerar que el líder es una persona a la que cualquier empleado quiere seguir, ¿sí? En los tipos de liderazgo se analiza la función del líder en una organización desde una perspectiva de su actuar o la forma en que se conduce, por lo que es importante encajonar un estilo y el tipo de liderazgo, ya que va a tener características generales, pero que cada persona va a agregarle cualidades, ¿no? Dependiendo de su postura dentro de esta organización. Hay 3 variables importantes que se tienen que considerar para los líderes, que son las personas a quien va a dirigir, fíjense muy bien, las tareas que efectúa, el ambiente en el que se encuentra y su labor. Estas 3 variables nos van a definir en cada situación lo que se espera y lo que se va a necesitar de ese líder. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí ya no solo vemos cómo se va a comportar ese líder, sino aquí vamos a considerar las personas a quien va a dirigir, las tareas que tiene que realizar y el ambiente en donde se encuentra. La diferencia entre los líderes y las situaciones trae como consecuencia infinidad de definiciones, perdón. Por eso es que tenemos que tener muy claro que no hay definiciones correctas o incorrectas sobre
lo que es el liderazgo como tal, porque aquí podemos, Ivancevich define el liderazgo como un proceso de influir en otro para facilitar el logro de objetivos pertinentes para la organización. Entonces, tenemos que tener muy claro que también cómo van estos líderes, cómo van a compartir estas características. Bueno, pues el líder le va a dar dirección y significado a la gente que dirige, le va a generar confianza, va a favorecer la acción y la aceptación de riesgos y son proveedores de esperanza. Entonces, fíjense muy bien, por un lado tenemos aquí las variables con las que va a tener que lidiar un líder y por otro lado, deben de tener claras las 4 características que debe tener un líder. Al hablar del método de rasgos, nos vamos a encontrar que su objetivo es la identificación de las características, ya sea físicas, mentales, de personalidad, asociadas con el éxito del liderazgo. En este método se examinaron los rasgos de los líderes mediante la observación del comportamiento en situaciones de grupo, por elección de asociados, por nominación o calificación. Es decir, aquí se estuvo analizando, se estuvo observando cómo se comportaba en un grupo cada uno de estos líderes y de esta manera se puede o se obtiene este método. Aquí se va a tomar en cuenta la inteligencia, haciendo referencia al coeficiente intelectual que tenga la persona. Cómo está tratando de influir en los integrantes o en los miembros de su equipo. Vamos a analizar la personalidad, cómo mejora la posición del líder dentro de la organización con las características de personalidad que cada uno de los individuos puede tener. Se consideran también las características físicas. Si tiene determinada altura, peso, si esto influye en la relación que puede establecer con los otros. También se habla de la capacidad supervisora, que se define la manera eficiente en la que se van a cumplir los objetivos y en la que va a verificar o a supervisar a cada uno de las personas que tiene a su cargo. Esto es el método de rasgos. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque esta lista que les acabo de mencionar nos va a permitir identificar los rasgos de liderazgo. Nos va a permitir considerar la forma en que se está midiendo la efectividad del líder. Y también nos va a permitir identificar cuál es la interacción y cómo está influyendo en la relación líder-seguidor, así lo define, o líder subordinado. Los patrones del comportamiento eficiente dependen en gran medida de la situación. El comportamiento de liderazgo eficaz puede ser determinado a partir de este método, ya que nos va a permitir realizar un trabajo de manera más efectiva. Entonces, el método de rasgos no es otra cosa que una observación que se realiza considerando el comportamiento del líder dentro del grupo. Y entonces, el método de rasgos va a utilizar estos 3 elementos. La inteligencia, en donde va a considerar el juicio, el carácter decisivo, el conocimiento, si hay elocuencia en la toma de decisiones, la personalidad, y entonces aquí tiene que ver en la confianza en sí mismo, por eso es que abordaba características físicas, porque según esto, en la medida que yo me sienta más satisfecho o más cómodo con mi apariencia física, pues voy a tener una mejor o una mayor confianza en mí mismo. Hay un equilibrio emocional, hay independencia, hay adaptación, son creativos y la capacidad para trabajar de manera cooperativa, el prestigio, las habilidades de relaciones interpersonales, que tanto tiene desarrollado el tacto y la diplomacia. En este método de rasgos, repito, es una forma de hacer un análisis en donde vamos a poder identificar que el método de rasgos
considera estos 3 aspectos como importantes para determinar, ¿no?, si se está ejerciendo con efectividad o no este liderazgo. Vamos a hablar del liderazgo centrado en el líder. Este estilo surge a partir de la flexibilidad del desarrollo organizacional, ya que en la actualidad es complejo ya que podamos concebir una persona solo dando órdenes y la otra solo obedeciendo. Aquí ya hablábamos al inicio de las teorías de la administración, aquí ya estamos analizando las necesidades que tienen las personas, ¿no? Pero ¿saben qué? También vamos a analizar en este tipo de liderazgo las necesidades que surgen como grupo, porque yo tengo necesidades personales, pero al momento en que yo ya estoy con un grupo, en ese grupo también van a surgir necesidades compartidas. Entonces, en este tipo de liderazgo se analizan estas. El líder aquí tiene que tener la capacidad de propiciar las condiciones para darle seguridad, libertad y que puedan participar de una manera más dinámica los integrantes de este grupo. Se pueden delegar funciones y decisiones, pero el líder se convierte en un miembro más. Es decir, no vemos al líder como algo externo, sino lo vemos como parte de nuestro grupo. Y entonces el líder lo que va a hacer es va a propiciar un ambiente positivo en donde todos somos el mismo equipo de trabajo y en donde todos vamos a estar fortaleciendo las ideas, las estrategias para alcanzar los objetivos, pero que además nos estamos motivando constantemente. Por lo tanto, esta habilidad puede ayudar a influir y motivar a todos los integrantes, porque ya no vemos al jefe como nosotros somos los subordinados, nosotros sí hacemos equipo y el jefe es alguien externo. En este tipo de liderazgo, vemos al líder como parte de nosotros. Entonces, este es un factor importante de este tipo de liderazgo. Y aquí se analizan los rasgos de la personalidad, porque Iván Sevich nos comenta que los rasgos idóneos, fíjense muy bien, en este tipo, debería de ser la motivación del logro, la motivación para influir en los demás, el conocimiento, que sean flexibles, que tengan una competencia cognitiva importante, que sean fiables, la competencia social y la autoconfianza. Entonces, como el líder es parte del grupo, tiene que estar motivando a los demás para que se logren los objetivos, pero también él tiene que sentirse parte de este grupo, para que las decisiones que tome pues sean en función de las necesidades que tienen no el individuo, sino que tienen como equipo o como grupo. Esa es la importancia del liderazgo. Ay, perdón, me adelanté. Este estilo nos va a permitir una mayor confianza, nos va a permitir que se tengan más elementos para poder trabajar de una forma más dinámica, más proactiva. Cuando hablamos de liderazgo descentrado, este tipo de liderazgo es neutral, ya que el líder no determina ni influye en las actividades y por otro lado el grupo se desarrolla de forma natural, no se promueve el individualismo ni el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales se manifiestan de manera natural y en función de los intereses de su grupo. Aquí los factores que van a determinar es las relaciones del líder, la estructura de la tarea y el poder del puesto. ¿Cuáles son las relaciones del líder-miembro? Bueno, pues aquí se va a describir el grado de confianza, el grado de respeto que se tiene el equipo a su líder y viceversa, considerando un factor fundamental para este tipo. Las estructuras de la tarea aquí hacen referencia a lo que se tiene que realizar, cómo están siguiendo al líder, cómo se realiza, qué alternativas se toman para llegar a los objetivos y la jerarquía del puesto en la que se ubica el líder. Aquí es muy importante porque aquí aparece nuevamente la jerarquía. O sea, sí es importante que se tomen las opiniones, sí hace referencia a
a una comunicación asertiva, a un trabajo más dinámico y en equipo, pero también tiene que tener muy clara cuál es la jerarquía del puesto de este líder y el poder del puesto. En el poder del puesto se considera que dentro de esta jerarquía de la que hablamos en la estructura organizacional, la posición dentro de la institución tiene que ver con que entre mayor sea el nivel de autoridad, mayor tiene que influir el líder. Es decir, sí es importante aquí el liderazgo en el grupo, pero se tiene que tener muy claro la posición jerárquica. Y en la medida que sea mayor su nivel de autoridad, pues se esperaría que su nivel de liderazgo también fuera mayor. Aquí nos hablan de que estos 3 factores van a ser favorables para las buenas relaciones que se tenga entre el líder, los miembros de su equipo, la estructura jerárquica y que van a constituir una situación favorable, lo que va a permitir que la estructura se consolide, se fortalezca y haya menos individualismo. Como podemos observar aquí en estos estilos de liderazgo, van a ir en función del comportamiento del líder en el grupo, no como los veíamos en la lección anterior, que tienen que ver con el comportamiento del individuo. Nada más. Aquí ya vemos el comportamiento del líder, pero dentro de este grupo. Y esto es lo que nos va a permitir lograr los objetivos que se tienen como organización. El liderazgo ya no va a ser solo una cualidad, ¿no? de un puesto. Se encuentra ya dentro de una fortaleza como individuos el que se pueda ir desarrollando y trabajando esta habilidad. Pero aquí lo más importante es que se considere el liderazgo desde una estructura flexible. Porque, como les mencionaba, el liderazgo no se pueden ver las características como una receta, como, tengo esto, me falta esto para llegar. Como podemos ver hasta este momento, el liderazgo sí tiene que ver con el individuo, cómo se comporta este individuo en la organización, cómo ejecuta sus funciones, pero también tiene que ver con las características de personalidad, pero también va a tener que ver con las características del grupo. Y entonces, no podemos ver el término de liderazgo de una manera aislada. Les decía yo que a lo mejor en documento lo podemos leer y apreciar de una forma más concreta y podemos apropiarnos del concepto con respecto a su definición teórica nada más. Aquí la situación es cómo lo estamos aplicando o cómo lo puedo aplicar. ¿Cómo puedo ejercer el liderazgo ya en el campo de batalla? ¿Cómo en mi trabajo, en mis funciones? Porque seguramente mientras estoy aquí platicándoles, ustedes están pensando en su trabajo o están pensando en su jefe, o si ustedes tienen gente a su cargo, están pensando en cómo son ustedes, están tratando en su mente de ir definiendo. Algunos de ustedes, si ya están haciendo un análisis un poco más profundo, pues ya estarán identificando incluso sus áreas de oportunidad. A algunos ya les cayó el 20 de qué han estado haciendo mal, ¿no? O cómo pueden mejorar. Pero si lo vemos desde el punto de vista práctico, pues nos vamos a dar cuenta que yo puedo tener muy claro que quiero ser un líder democrático. Puedo tener muy claro que me interesa la opinión de mi grupo, que me interesa saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus cualidades, conocer sus necesidades, involucrarme con ellos. Pero también puede ser que a lo mejor el equipo de trabajo trae ya ciertos vicios de los que hablábamos hace rato que están ocultos, ¿no? Y que entonces yo como líder tengo que identificarlos y entonces también a lo mejor al inicio tengo que ser un líder autoritario. Entonces, por eso es que es muy importante que consideremos que el liderazgo debe ser flexible, que el liderazgo son tantos los elementos que involucran el liderazgo que no puede verse como algo simple, porque es una habilidad que cada uno de los individuos tiene. Veámoslo así, todos tenemos esta habilidad
unos desarrollada, otros no la hemos desarrollado, otros posiblemente ya la están trabajando para desarrollarla. Algunos han ocupado un cargo jerárquico importante dentro de la estructura y a lo mejor ni siquiera habían desarrollado la habilidad y tuvieron que empezar a trabajarla al momento que ocuparon el puesto. Pero sí me gustaría que tuviéramos esa claridad en el concepto de liderazgo. No podemos verlo como algo fijo, tiene que ser algo flexible, tiene que ser algo que todos tenemos que desarrollar, pero que también tenemos que tener claro que nuestras características de personalidad, nuestras creencias, nuestras formas de ser, nuestras formas de pensar, nuestras experiencias de vida, también van a estar presentes en la forma en que yo voy a comportarme con el resto, sin importar si soy el jefe o el subordinado. Recordemos que todos tenemos este liderazgo y todos lo ejercemos en algún momento. A lo mejor yo lo ejerzo cuando estoy en mi casa yo soy el líder de mi familia. En el trabajo a lo mejor yo soy subordinado y tengo un jefe autoritario, ¿no? O yo en mi trabajo no ocupo ningún cargo jerárquico importante, pero ejerzo el liderazgo porque yo soy quien organiza, yo soy quien le da dirección al grupo. Y entonces aquí es donde tenemos que tener esa apertura, porque no por que sea más relevante o menos relevante o que las otras lecciones sean menos relevantes, pero aquí en esta lección es cuando lo vamos a aterrizar, lo vamos a aplicar. En esta lección, Psicología del Liderazgo Organizacional y Gestión de la Calidad en Instituciones Educativas, es donde nosotros vamos a poder ir planteando las situaciones que hemos estado viendo acerca del liderazgo. Aquí vamos a distinguir el liderazgo como una estrategia de la gestión de la calidad en las instituciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos trabajamos, ya sea en una organización o en alguna institución, no importa el giro, pero va a estar presente siempre el liderazgo. Y entonces, en todas ya hablamos de que debe de existir una calidad y se gestiona y se siguen todas las estrategias y se implementan todas estas estrategias para alcanzar esta calidad, para alcanzar los objetivos y entonces poder brindar un producto o un servicio con calidad o de calidad. Entonces, aquí en esta lección es donde vamos a ver cómo se aplica esta psicología en mejorar la gestión y cómo el liderazgo y la gestión van a estar presentes en las instituciones educativas específicamente. Porque a veces estos términos, como vienen desde la parte de las organizaciones, pensamos que no lo podemos aterrizar a una institución educativa y claro que se puede aterrizar, lo veíamos en psicología organizacional, ¿no? Cualquier organización, no importa si es pública, si es privada, no importa si es de manufactura, de servicios, educativa, no importa el giro que tenga, tiene una estructura de organización y en ese sentido se le debe de dar el tratamiento. Por lo tanto, para alcanzar la calidad y ser una organización que responda a las demandas sociales, es imperante que la gestión sea efectiva, ya que debemos de tener muy claro que la gestión es lo que nos va a permitir hacer un uso de recursos adecuado, ya sea recursos físicos, monetarios o personales, ¿no? Por eso es que la competencia educativa es mayor, porque la sociedad nos va a exigir más, ¿no? Se tiene que tener hoy en las instituciones educativas, pues un currículo vanguardista, que sea flexible, que dé respuesta, que cubra las necesidades y que dé respuesta a las demandas que se tienen como sociedad. Entonces, la tarea en las instituciones educativas de repente se podría apreciar como un poco más compleja porque está en constante cambio y tenemos que estar dando respuesta a nuestros clientes, que son las personas que son los alumnos, ¿no? La aplicación de la psicología en cualquier función de la institución es indispensable, ya que acuérdense que esto nos va a permitir planear, intervenir, resolver y prever problemas. En la actualidad se pretende enfrentar
las situaciones hoy, por ejemplo, lo que estamos viviendo, pues como instituciones educativas se tienen que dar una respuesta, no se pueden quedar pasmados y decir, pues no sé qué hacer, mi plan de estudios es tal y entonces no puedo modificarlo. No, lo que estamos viviendo hoy con la pandemia es un claro ejemplo de la flexibilidad que se tiene que tener, al menos en las instituciones educativas. Se tiene que dar respuesta a las problemáticas actuales y se tiene que además brindar una alternativa o alternativas que nos den respuesta a esto, porque también recordemos que las necesidades que tiene una persona no serán las mismas que tiene otra. Definitivamente tampoco podemos ir cubriendo las necesidades de todos, pero sí tenemos que abarcar la generalidad y en ese sentido es a lo que nos va a regir y lo que nos va a permitir a nosotros dar respuesta a esto. El mayor problema que se enfrenta hoy es la reactividad con la que se resuelven las situaciones en una institución, ya que en la actualidad nos hemos vuelto como muy agresivos, ¿no? Somos muy poco tolerantes, enfrentamos o reaccionamos de una forma incluso un tanto violenta. Entonces, el objetivo de la psicología organizacional, según Amod, nos expresa que cuando se busca que la psicología aumente la productividad de las organizaciones, van a existir dos perspectivas. La primera es la industrial, en la que se enfoca, fíjense muy bien, a la dirección de las competencias necesarias para realizar el trabajo. Es decir, tenemos que tener al personal capacitado que tenga estas competencias, mientras que la segunda es crear una estructura y una cultura que motive a los trabajadores. Entonces, por un lado, tengo que tener a las personas ideales para realizar las funciones, pero por otro lado, también tengo que ofrecerle a esas personas una cultura en donde se van a sentir cómodos, se les van a proporcionar condiciones seguras y un ambiente de trabajo agradable. Entonces, no tenemos que perder de vista esto. ¿Alguien quiere participar? Es que escuché un micrófono. Bueno, aquí hablamos de la aplicación de la psicología de la gestión y hablamos de las diferentes fases. Si ustedes se dan cuenta, está en un círculo porque todas son cíclicas, es decir, todas se van a repetir. Y estas acciones lo que me van a permitir es brindar asesoría de manera objetiva sobre un problema. Voy a realizar un diagnóstico en el que voy a identificar fortalezas y debilidades en todos los integrantes de la organización. Voy a poder diseñar herramientas que fortalezcan el trabajo. Voy a tener apertura para brindar alternativas de solución y que se promueva la comunicación y creatividad y que además podamos observar el liderazgo y que se realice una evaluación al entregar los resultados en el que se esté midiendo la efectividad, el cumplimiento de las metas y las áreas de oportunidad. Todo esto lo tengo que tener cuando hablo de gestión. Para cualquier institución educativa se debe de tener una selección de personal que se apegue a la estructura y un desarrollo organizacional. De esta manera, la formación docente será más atractiva para el personal, así como generar una identidad con la institución. Fíjense que uno de los problemas que se ha encontrado en el sector educativo es esta falta de identidad, ¿no? Se ha encontrado que un problema con respecto a la conceptualización de una institución educativa con las características que debe tener una organización al momento en que se quiere hacer como el comparativo, mucho es porque a lo mejor la institución de inicio no surge de una manera formal, porque si nos vamos a las instituciones públicas, porque las personas que están ocupando determinada función, pues resulta que no son las idóneas y pues viene ahí el dedazo, el compadrazgo y los vicios que lamentablemente se tienen en algunas instituciones. Y entonces esto es lo que va a obstaculizar el desarrollo. Por eso es que en la medida que ustedes
conceptualicen la institución educativa como una organización en la que va a haber una estructura, donde va a tener una jerarquía, donde va a haber una descripción del puesto, donde el perfil de puesto me va a indicar quién es la persona idónea para ese puesto, donde tengo que tener muy claros cuál es la capacitación, cuál es el entrenamiento que va a requerir, qué seguimiento le voy a dar, cuáles son sus objetivos, cómo lo estoy involucrando en el proceso. En la medida que yo tenga cubierto todo esto, es en ese sentido que yo voy a tener un mejor rendimiento, porque ya sé que las personas que están laborando tienen las características que se requieren y que además voy a poder identificar áreas de oportunidad para mejorar. Pero aparte aquí, esto me parece muy interesante porque no solo es aplicable al trabajo, otra vez lo podemos llevar a nuestra vida. ¿Qué tanto he identificado las áreas de oportunidad que tengo? ¿Qué tanto estoy trabajando en desarrollar mis habilidades? Porque también venimos de una cultura en donde, bueno, pues ya estudié, ya tengo un trabajo y hasta ahí me quedo. Hoy ya no podemos quedarnos así, ya no podemos quedarnos estáticos. También tiene que haber flexibilidad. El plan de vida que yo tenía hace 5 años posiblemente no tiene nada que ver con mi proyecto de vida actual. Entonces, tenemos que tener también como seres humanos esa capacidad de ser flexibles, de modificar, de cambiar, de saber cuando no estamos tomando una buena decisión y modificar las acciones para tomar otra dirección. Entonces, es por eso que a mí estas materias me parecen muy, muy interesantes porque no solo tienen que ver con una organización. A lo mejor en la organización lo puedo ver de una forma más fría y más objetiva, pero si estos términos, estas etapas, estos conceptos los puedo llevar hacia mi vida, también van a encontrar que les va a permitir un cambio importante. Hoy ustedes están aquí porque tienen, no sé si desde hace muchos años o hace poco tiempo, ustedes se plantearon la meta de estudiar una maestría. Entonces, eso les tuvo que generar a ustedes realizar modificaciones, no sé, en tiempo, en recursos, en dinero, en no sé qué represente para cada uno de ustedes, pero entonces todos tenemos que ser flexibles, todos tenemos que estar abiertos a esta modificación, pero sobre todo todos tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras áreas de oportunidad, qué podemos mejorar. Y entonces hablamos de que la calidad, además de que ha permeado a las instituciones educativas, pues también ha permeado en que debo de buscar ser una persona o un ser humano de calidad, con mayor calidad. Tenemos que estar trabajando en este sentido porque la calidad no es solo el resultado. No puedo hablar de calidad solo en la última parte, en el resultado que arrojamos. La calidad debe de estar presente en cualquier etapa del proceso, porque si todo es un eslabón, por eso aquí está de manera cíclica, porque bueno, todo se repite, pero todo va unido. Si yo fallo en alguno de estos, va a impactar en el otro. Y podríamos incluso decir que en algunos casos se puede hacer el efecto dominó, ¿no? Que si una parte no está bien, derriba a las demás. Por lo tanto, la gestión de calidad tiene que considerarse, según Camisón, en 3 enfoques. Estas aproximaciones tienen que ver con el enfoque técnico, el enfoque humano y el enfoque estratégico para llegar a la gestión de calidad. En realidad, las primeras fases del enfoque técnico, como la orientación al producto y al proceso, no deberían considerarse aproximaciones de gestión de calidad, pues se centran en resolver problemas operativos, fíjense muy bien, mediante la inspección y el control estadístico de la calidad, con una escasa participación de dirección. Camison dice que el enfoque técnico no tendría que considerarse como parte de la gestión de calidad, pero el enfoque humano sí y el enfoque estratégico también. Entonces, ahorita vamos a ver en nuestro siguiente esquemita
Esto de lo que nos habla Camison. Por este lado tenemos el enfoque técnico. Esta es la evolución que ha sufrido la gestión de la calidad. Cómo se conceptualizaba hace muchos años y cómo se ha ido modificando esta conceptualización. Con respecto al enfoque técnico, que él nos dice que no debería de ser parte de la gestión, encontramos la orientación del producto, del proceso, la orientación al sistema y la orientación a la prevención. Aquí encontramos, pues, la mejora continua, reducción de costos, las inspecciones, auditoría. Por eso él dice que esto es algo como muy técnico, que no tendríamos que considerarlo como parte de esto. Por otro lado, tenemos el enfoque estratégico, en donde vamos a considerar la orientación al servicio, ¿sí? Mientras que en el enfoque humano estamos hablando de la orientación cultural, ¿no? De la orientación global. Y aquí me voy a detener en el enfoque estratégico porque, por un lado, encontramos el cambio de la cultura en la organización. Tiene que ver con esta cultura organizacional de la que venimos hablando. Esta cultura organizacional también tiene que irse modificando con el paso del tiempo. Tiene que dar respuesta a las necesidades que se tienen hoy como sociedad. Se tiene que también estar modificando porque constantemente tenemos innovaciones y también aquí encontramos la parte del liderazgo. Fíjense muy bien, aquí está presente dentro de esta orientación cultural este liderazgo y el estilo de dirección que se le está dando. Por otro lado, en el enfoque estratégico también tenemos la parte del servicio, esta parte de satisfacer al cliente, de cumplir con las expectativas y percepciones, del escuchar al cliente y escuchar sobre todo su opinión. Hoy constantemente nos están haciendo encuestas de calidad, ¿no? Para saber si estamos satisfechos o no cuando hacemos uso de algún servicio. Entonces, esto va más allá. Esto no solo tiene que ver con el servicio, sino tiene que ver con todo lo previo. Y también hablamos de la gestión de calidad total, que hablábamos de ella en la materia de liderazgo y gestión, cuando hablábamos de la calidad total y esta búsqueda de optimizar los recursos con los que se tienen dentro de una institución. Entonces, como ustedes pueden ver, nada de lo que hemos visto el día de hoy es fijo, todo tiene que estar en constante cambio, porque a través del tiempo los conceptos incluso de calidad también se han ido modificando porque también hablamos de que hay calidad en el servicio, en la atención al cliente, en el producto, pero también tenemos que considerar que el cliente debe de estar satisfecho y eso es lo que ha ido transformando el concepto de calidad. Hoy hablamos ya de la satisfacción del cliente. Ya no hablamos de que el producto esté bien hecho o que cumpla con las características deseadas. Hoy hablamos con que el cliente se sienta satisfecho con ese producto que está recibiendo. Entonces, si lo llevamos a una institución educativa, el cliente debe de sentirse satisfecho con el producto que está recibiendo en el sentido de educación. Y hablábamos también de que en una institución educativa vamos a tener dos tipos de clientes. Vamos a tener los clientes internos y los clientes externos. Los clientes externos son, pues, en una institución educativa, son los alumnos, los padres de familia, son todas las instancias que no son parte y que vienen por un servicio. Pero los clientes internos, de los cuales también tengo que cuidar, son mi equipo de trabajo. Porque al momento de que contabilidad necesita algo de recursos humanos, ahí también debe de brindar calidad en su servicio. Es decir, no solo le tengo que dar calidad a el que viene de fuera, sino dentro de la institución se debe brindar este servicio de calidad o se debe trabajar por esta calidad. Se debe gestionar los recursos para ofrecer un servicio de calidad y que mi cliente, no importa si es externo o interno, se sienta satisfecho. Y es ahí donde se hace o se duplica el trabajo para una institución educativa, porque la persona que esté a cargo de ella tiene que cuidar ambas partes. Tengo que cuidar a los que son parte de mi institución y tengo que cuidar a los que vienen por un servicio a mi institución. Entonces es con esto que radica también la importancia en ofrecer un servicio de calidad.
El principal problema que se tiene hoy con la gestión de calidad es que teóricamente se ve falta de respuestas, ¿no? Todo lo queremos obtener como respuestas y de repente nos preguntamos, ¿cuáles son los principios que forman el contenido ideal de la gestión de calidad, por ejemplo? Y entonces la gestión de calidad ampliamente, pues solo va a ser el resultado conceptual y de la parte teórica que se ha ido desarrollando. No hay una receta, no hay una validación como tal. Todo esto se ha ido trabajando y se ha ido modificando con el paso de los años y la forma en que se han ido modificando las necesidades a las que tenemos que dar respuesta. Aquí en el esquemita que están ustedes observando tenemos dos posturas. Mientras hablamos de la gestión de la calidad basada en disciplinas independientes y basada en disciplinas interdependientes. Mientras en la de independientes encontramos la orientación de los procesos, orientación al cliente y orientación a las personas. En la de interdependientes vamos a encontrar que está la orientación a los procesos, clientes y personas, pero desde otra percepción. ¿Se acuerdan que al inicio hablábamos de diferentes percepciones? Bueno, pues aquí tenemos una dirección estratégica, tiene que ver con la estadística, con el diseño, con las finanzas, y en este esquema me van a decir, bueno, también menciona lo mismo, pero aquí, ¿qué pasa? Que lo vamos viendo como disciplinas independientes. Y aquí ya los estamos viendo que todos, la dirección de estrategias me va a impactar a esto. La estadística me va a impactar. Y aquí lo veíamos como cosas aisladas. Es importante que empecemos a darnos cuenta que todo lo que tenemos dentro de una organización no se puede ver de manera aislada. La calidad no se puede aislar del resto de las áreas ni del resto de las personas. Camison nos dice que el interés por la gestión de la calidad ha surgido con un retraso, fíjense muy bien, respecto a la práctica empresarial, ya que en los primeros años no se consideraba importante la gestión de calidad, no se hablaba ni siquiera de calidad. Así como hemos visto que el liderazgo en el inicio de la psicología organizacional no era relevante, pues la gestión de la calidad tampoco lo era. Entonces, es fundamental que se hable de la calidad del producto, del servicio, pero también del proceso. Entonces, todas las áreas tienen que tener calidad y tienen que buscar la satisfacción del cliente. Y regreso a lo que les mencionaba, no importa si nuestros clientes son internos o externos, se debe brindar esta calidad. Y entonces, en la actualidad hablamos de que existen diferentes criterios sobre la calidad en el servicio. Hay elementos tangibles, debe de ser fiable, tiene que tener una capacidad de respuesta pronta, debe de haber empatía y seguridad. ¿Cómo lo vemos aquí? Hay calidad en el servicio cuando recomendamos algo. Ese es de boca en boca. Cuando tuvimos una buena experiencia. Cuando cubrió una necesidad personal. Cuando hubo una comunicación y yo llego a checar el servicio. Y puede ser, el servicio se divide en dos, en el esperado y en el percibido. Yo puedo esperar algo, yo tengo una idea de algo, yo me genero cierta ilusión en mi mente o cierta, lo conceptualizo de determinada forma y si esto que recibo no cumple con eso, va a afectar cómo estoy percibiendo la calidad de ese servicio. ¿Sí me estoy dando a entender? Si ustedes ven un delicioso pastel y entonces ustedes ya están pensando que como se ve muy bonito, está muy bien decorado por fuera, el sabor debe de ser igual. Cuando yo pruebo ese pastel y me doy cuenta que el sabor no es como yo me lo esperaba, entonces ahí hablaré de que no hubo calidad. ¿Sí se dan cuenta cómo la calidad o la forma en que nosotros hablamos de calidad es muy subjetiva? Porque tiene que ver con algo que yo ya espero, con algo que yo ya imagino. Entonces, eso
también dificulta un poco el que podamos hablar de calidad de una manera objetiva. Se debe de considerar 3 elementos según Camison para hablar de calidad. Y hoy en día hablamos de la calidad total. La calidad total se considera como una dimensión externa, ya que tiene que ver con el mercado, en donde el cliente es el que le va a dar valor y tiene que ver con el diseño, el servicio, en cumplir las expectativas de este cliente. Y entonces aquí vamos a hablar de la eficacia y la satisfacción que va a tener el cliente. Por otro lado, en la dimensión interna de esta calidad total se considera la productividad, la eficiencia, el cumplir con las especificaciones, con los estándares, en tener una mejora continua, en propiciar una cultura competitiva y que se mejore constantemente el desarrollo. Y mientras que en la dimensión global de calidad, pues se garantiza el equilibrio en la organización, cumpliendo con las expectativas de los grupos, tanto de manera interna como de manera externa. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad total, tenemos que considerar esto. Sí que se sienta satisfecho el cliente con el servicio, el producto, con lo que se le está ofreciendo, pero que también la parte interna tenga calidad. Yo no puedo, regreso al ejemplo del pastel, yo no puedo hablar de calidad en el pastel si para su elaboración no ofrecí un servicio de calidad. Es decir, si las 3 personas involucradas en traer los insumos, en realizar la pasta, en decorarlo, no realizaron sus actividades de acuerdo a las especificaciones que se tienen. Si el señor decidió utilizar un molde más grande, pues entonces el decorador le va a costar más trabajo y entonces ya no estoy ofreciendo un servicio de calidad, ya no estoy siendo eficaz, ya no estoy entregando el producto con las especificaciones requeridas. Entonces, para hablar de calidad total, de manera interna y externa, debe de haber una armonía. No puede haber solo de manera externa esta armonía. Ya no puedo hablar de calidad solo basándome en la satisfacción del cliente, del que vino y compró. Tengo que hablar de calidad también desde adentro, desde mi proceso. Por eso es que el liderazgo y la gestión de calidad se conceptualizan pues, o se perciben como muy simples, pero realmente su importancia y trascendencia dentro de cualquier institución educativa es muy relevante, ya que se debe de buscar la satisfacción del cliente, que en este caso son los alumnos, pero también se tiene que estar mejorando constantemente el proceso, porque además en educación, como trabajamos con personas, no podemos generalizar y nos vamos a enfrentar a lo mismo que hablábamos hace un momento en los estilos de liderazgo. Cada uno tiene una personalidad muy específica, entonces ese es un triple reto para la institución educativa, porque el primero era buscar que mi cliente externo estuviera satisfecho, el otro es que mi cliente interno, pero ahora también tengo que cuidar que las decisiones que se tomen pues dentro de estos procedimientos abarquen, ¿no?, a la generalidad de mis clientes, pero también tengo que atender a los que no, a la particularidad, a los que no entraron en esa generalidad. Por lo tanto, la calidad me obliga a planear, controlar y mejorar todos los elementos que se encuentran en la institución para brindar una mayor satisfacción al cliente y alcanzar las metas establecidas. Por lo que el liderazgo va a alcanzar una gran relevancia dentro de la organización, ya que se tiene que dar cumplimiento a los objetivos, a las actividades, pero también debe de estar abierto a, pues a dar un mejor servicio. Y hablando de gestión educativa, bueno, pues la gestión va a impactar directamente en la implementación de estrategias para mejorar un procedimiento y también va a impactar en el liderazgo y que este liderazgo tenga éxito, porque la gestión de calidad se debe elaborar mediante procedimientos claros, que se conozcan los objetivos, que se tenga claro hacia dónde quiero llegar, pero que también involucremos al personal y que lo estemos capacitando y evaluando constantemente, que esa es una parte que en educación creo que genera todavía un poco de resistencia.
El líder tiene que tener la función como en cualquier organización, tiene que cumplir con su descripción del puesto como en cualquier organización, tiene que cumplir con sus funciones. Y entonces, en la medida que yo cumpla con los procedimientos que ya tengo, en esa medida voy a evitar tener conflictos internos por que consideren que las decisiones que se están tomando son un poco subjetivas. La motivación es un factor fundamental como parte del liderazgo efectivo. No tenemos que olvidarlo. Recuerden que la motivación debe de estar presente en cada individuo y recordemos que hay motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, yo me tengo que sentir motivado, yo tengo que tener un proyecto, yo tengo que saber hacia dónde quiero llegar de manera personal y profesional, pero también en donde yo me estoy desempeñando debe haber una motivación y donde me deben de estar promoviendo para que yo me sienta satisfecho y alcance o desarrolle mejor las áreas de oportunidad que ya identifiqué, ¿no? Por lo tanto, la institución educativa debe conceptualizar la gestión como un proceso que permite la mejora continua, involucrando un proceso que nos va a dar resultados, satisfacción, servicio al cliente y brindando una calidad de servicio. Es de esta manera que la gestión en cualquier institución no se puede ejecutar como algo aislado. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos venido trabajando va relacionado. Va relacionado cómo se comporta el individuo, cuáles son sus características de personalidad, va relacionado con cómo se desenvuelve dentro de una organización, cuál es el papel que juega dentro de esa organización, cómo es el trabajo con su equipo, con sus pares, con sus jefes, con sus subordinados en el caso que los haya. Y entonces todo esto me va a permitir a mí llegar a hablar de calidad. O sea, la calidad no es solo un término, repito, como se veía hace 50 años, que solo era que el producto cumpliera con los requerimientos solicitados. Hoy la calidad debe de estar involucrada en cualquier parte y también involucra a las personas, no solo al resultado. No hablo de calidad cuando llego a los objetivos o cuando llego a la producción o cuando disminuyo el desperdicio o cuando estoy ofreciendo un servicio y el cliente me está calificando como satisfecho. No, la calidad va más allá. La calidad tiene que ver con el proceso, con las políticas, con la cultura organizacional, tiene que ver con el liderazgo, con la flexibilidad que hay para escuchar los cambios, para modificar la forma de pensar y de actuar. Entonces, como ustedes pueden ver, la calidad debe de estar presente en todo momento. Con esto terminamos lo que es la presentación de los temas, pero bueno, me gustaría compartirles antes de pasar a escucharlos, pues la actividad que ustedes tienen que realizar. La actividad que ustedes tienen que realizar es un ensayo. Ustedes ya checarán con su asesor por qué vía se irán, pero recuerden que si ustedes se van por la actividad única, tendrían ustedes que estar realizando un ensayo sobre la importancia del liderazgo organizacional dentro de las instituciones educativas. Las siguientes preguntas que yo les voy a leer y que ustedes están visualizando en su pantalla tienen que ver con una guía nada más. Son las preguntas de las que ustedes pueden partir para elaborar su ensayo. Como se dio en materias anteriores, pues ustedes lo ideal es que vayan checando su guía. Eso es importante. Lo que acabamos de ver ahorita, bueno, pues es un repaso rápido de la guía. Muchos de los conceptos, bueno, todos los conceptos que se mencionaron aquí están en su guía, pero otros pues se omitieron, ¿no? Entonces es importante que ustedes revisen por favor su guía. Pero bueno, en caso de que ustedes se vayan por esta actividad única, tendrían que realizar un ensayo. Y les decía yo que estas preguntas pueden ayudarles a detonar la elaboración de ese ensayo, en donde ustedes podrían abordar
el origen de la psicología del liderazgo, los estilos de liderazgo y su relación con el desarrollo organizacional, cuáles son los tipos de liderazgo y sus características, en qué consiste el liderazgo organizacional como estrategia de la gestión de la calidad en instituciones educativas. ¿Qué es lo que tendrían ustedes que tomar en cuenta? Bueno, pues tienen que tener una extensión de 3 a 4 cuartillas como mínimo, por favor. Debe de tener una portada en donde vengan sus datos. Y aquí voy a hablar de 3 aspectos fundamentales que tiene que tener cualquier ensayo, no solo este. Siempre debe tener una introducción en donde ustedes van a plantear la finalidad de dicho trabajo, ¿no? O sea, ¿qué los llevó a escribirlo y cuál sería el alcance? En el desarrollo ustedes van a presentar la información que sustente la idea, pero aquí en esta parte de desarrollo sí les invito a que utilicen citas o referencias, pero pues estas citas deben de ir basándonos en APA, pero también estas citas después deben de venir argumentadas, o sea, no me llenen de citas nada más sin que haya un argumento por parte de ustedes. En un ensayo lo más importante es identificar su opinión. Un ensayo no hay bueno ni malo, no hay argumento correcto o incorrecto. Lo que tienen que tener muy claro es que sí sus argumentos deben de tener un sustento teórico. Deben, en las conclusiones, hacer un cierre o una reflexión final acerca de lo que ustedes están opinando o mencionando. Y bueno, pues viene aquí lo de las aportaciones que ya les mencionaba yo, que son de APA. También pueden recurrir a la paráfrasis, pero bueno, si ustedes van a copiar una definición tal cual, pues sí debe de ser una cita textual. Ustedes deben de escribir en prosa y en tercera persona, por favor. Debemos cuidar la redacción y la ortografía. Y también es importante que ustedes analicen los criterios que se tienen de esta evaluación. Y por favor, como ustedes pueden observar, son 3 o 4 cuartillas, entonces lo más importante de esto es que sea completamente de su creatividad, donde se puede observar que es original, es decir, que no estemos copiando y pegando de algún libro o de internet, que sea una producción personal, por favor. Eso es con respecto al trabajo. Y bueno, pues ahora sí, voy a dejar de compartir la pantalla para verlos y para saber si tienen alguna duda, para ampliarla más, si tienen algún comentario, lo que nos quieran compartir, por favor, díganos. Adelante, Nayeli o Rubén, si tienen alguna duda pueden preguntar. Bueno, buenos días. Hola. Soy Nelly. Pues efectivamente yo sí ya había revisado la guía. Creo que fue un resumen de los puntos más importantes que tenemos que tener en mente y sobre todo muy claros. Con la exposición que usted nos hizo, pues me dejó más claro ver el término de liderazgo. Y bueno, con eso me voy a quedar porque a partir de ello, pues voy a realizar el ensayo que usted está indicando. Para mí fue muy claro, no dudas no tengo. Entonces, me voy a guiar para el ensayo con las preguntas que usted nos proporcionó. Ok, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Qué bueno que ya leíste la guía y bueno, pues a lo mejor ahorita ya después de esto podrás identificar algunos elementos que posiblemente no habían quedado muy claros o a lo mejor amplié más tu duda, pero bueno, qué bueno que ya tuviste un acercamiento con la guía. Nos pregunta Rubén cuál es la diferencia entre tipo y estilo de liderazgo. Pues la diferencia principal es que en los estilos, como lo vimos, tiene que ver con el comportamiento, Rubén. Acuérdate que en estilos hablábamos de la forma en que el líder se va a conducir y hablábamos del autoritario, del democrático, del laissez-faire, en donde es su comportamiento, cómo es su conducción de él hacia el grupo, mientras que en el tipo de liderazgo es
el papel que él juega como líder dentro del grupo. Y aquí entonces vamos a analizar más las características del grupo y no tanto la del líder, ¿sí? O sea, el grupo es el que va a determinar cómo se conduce este líder. Pero aquí es muy importante tu pregunta porque lo que les había yo mencionado es que tenemos que tener muy claro. En ambos, tanto en la lección 2 y 3, hablamos de un liderazgo, pero lo hablamos pues de manera aislada, ¿no? O sea, tomamos al líder y lo observamos, lo analizamos y después lo regresamos a su grupo. Y el problema del liderazgo al que nos enfrentamos, pues que nuestra práctica no es así, ¿no? Tenemos problemas, hoy me dejó el camión, dormí mal, me peleé con la secretaria, no sé, enfrentamos diferentes situaciones que hacen que no todos los días yo voy a llegar de la misma manera, o que yo hoy no me voy a decir, hoy me voy a vestir de líder democrático y entonces voy a cumplir con todas esas características. Tenemos que tener aquí algo muy claro. Si ustedes recuerdan, y voy a retomar conceptos de psicología organizacional, cuando hablábamos del objeto de estudio de la psicología organizacional es el estudio del comportamiento del individuo en el grupo. Cómo este individuo va a comportarse en ese grupo, cómo va a influir. Hablábamos de la comunicación, de las relaciones de poder. Entonces, hoy yo te sugeriría, no solo a ti, sino a todos, que sigamos con esa conceptualización del individuo. Vamos a llevar a ese individuo o lo vamos a analizar hoy desde la esfera de liderazgo. Entonces nos vamos a dar cuenta que, como se los decía, no hay ningún líder ni bueno ni malo, sino que hay que checar cuáles son las características que pesan más. Y te aseguro que aunque juntáramos dos líderes democráticos, no van a ser iguales y no van a ejercer ese liderazgo de la misma manera en el grupo en el que se encuentran. Con respecto a tu pregunta, espero haya quedado clara mi participación con respecto a tu pregunta. Y la segunda, ahí le pediría yo a mi compañero Víctor que me ayude porque me preguntan cuál es la fecha para entregar la actividad única. Parece, Rubén, que tenemos 2 semanas. No tengo la fecha exacta, pero yo con gusto se le enviaré a la docente para que lo mande a todo el grupo, ¿no? La fecha límite para... Claro que tienes todo el semestre para enviarlo. O sea, tenemos todo el semestre para enviar la actividad. Cabe mencionar que si hay dos maneras para aprobar la asignatura. Una es haciendo todas las actividades normales dentro de la misma y otra es la oportunidad de hacer la actividad única. La actividad única, como ya mencionó la doctora, pues tiene ciertas características que hay que cumplir, pero recuerden también que esa actividad única va integrada con los ejercicios de toda la asignatura. O sea, como ustedes saben, la asignatura está conformada de ejercicios y prácticas. Para poder aprobar la asignatura con actividad única, también tienen que realizar únicamente los ejercicios, no las prácticas, los ejercicios y la actividad única para poder aprobar la asignatura. Si hubiera alguna duda, igual pueden contactarse con su asesor, sus asesores, con la docente y bueno, al área de plataforma para poder irlos guiándolos y disipar cualquier duda que tengan. El próximo martes aproximadamente tendremos la videoclase ya publicada en la misma asignatura para que la puedan visualizar. Y bueno, seguimos a sus órdenes. No sé si hay alguna otra duda, algún comentario. Hola. Hola. Según estaba viendo, quería participar, la entrega de la actividad es el día 17. 17 de octubre. De octubre. 17 de octubre, ok, muchas gracias, maestra. Entonces, Gracias. El 17 de octubre tenemos oportunidad para cubrir esta actividad. También quisiera yo mencionarles, si se van a ir por la opción de realizar sus prácticas, es una decisión de ustedes, nada más les pediría
o enfatizaría que en la parte donde piden ejemplos de liderazgo, pues que busquemos esta opción de plasmar ejemplos reales, porque de repente ponen ejemplos de Gandhi o de Hitler o cosas así, que no es que estén, que sean erróneos, pero yo creo que es más enriquecedor que ustedes puedan identificar estas características en su práctica diaria. Es decir, a lo mejor, pues ahora sí que balconean al jefe, a lo mejor le cambian el nombre o simplemente no ponen el jefe, ¿no? Pero que describan características en las que ustedes, de acuerdo a esas características que identificaron, les permite hacer esa clasificación. Creo que esa es una forma más enriquecedora y en la que ustedes se apropian de una mejor manera de cada uno de los estilos o de los tipos de liderazgo. Pregunta Rubén, ¿pero se tiene todo el semestre para entregarla o solo el 17 es una sugerencia? Tienes todo el semestre para poder entregar la actividad. Sí, no hay ningún problema. El 17 es Lo que pasa es que parece ser que se está manejando el bono. Maestra Nancy nos puede apoyar. Si el alumno entrega el 17, antes del 17 de octubre, se puede obtener un bono a su mensualidad. Sí, 200 pesos. Exactamente. Pero tenemos todo el semestre para realizarlo y sin ningún problema, de acuerdo a la organización de cada uno de ustedes. Es decir, que si quieres obtener el bono, pues mandas tu actividad el día 17 de octubre y si no, pues tienes todo el semestre, bueno, hasta la fecha del cierre, creo que es 11 de El 11 de febrero. y Así ya es. Sí, así es como se va a manejar estas actividades únicas. Gracias. Rubén, ¿tendrás alguna otra duda? ¿Te quedó claro? Nelly. Todo bien, muchas gracias. Ok, Muy pues bien. solo me resta hacer el cierre. Aquí quiero destacar la importancia de la materia, ya que pues esto les va a permitir a ustedes, como lo mencionaba hace un momento, contar con los elementos necesarios que ustedes tienen para aplicar, sobre todo, para implementar en la institución donde laboren. Y a lo mejor me van a decir, bueno, es que yo no tengo un nivel jerárquico importante para toma de decisiones, pero recordemos lo que hemos visto a lo largo de este recorrido. Tenemos que ir identificando nuestras áreas de oportunidad, tenemos que ir mejorando, tenemos que volvernos personas con una mayor calidad y calidez que hoy hace mucha falta, pero bueno, aterrizándolo en nuestra materia, ofrecer calidad. Entonces, pues esta materia les va a permitir vincular, como ustedes vieron, términos que habían visto en otras materias y traerlos, hacer ya como esta vinculación de estos términos y sobre todo que los pudieran ustedes aplicar. Y todo esto, bueno, pues la finalidad es que ofrezcan una mejor calidad en cada una de las instituciones donde ustedes trabajan, donde ofrezcan una mejor calidad en las funciones que ustedes realizan, pero también que ustedes tengan herramientas en las que ustedes puedan mejorar los procesos y que trabajen no solo en función de las metas o los resultados de la institución, sino también en función de sus metas y los resultados que ustedes quieren obtener ya de manera personal. Recuerden pues que estamos a sus órdenes. Fue un gusto para mí tenerlos aquí. Espero que haya sido de provecho la plática que tuvimos el día de hoy. Los invito a que chequen su guía, que se acerquen con sus asesores. Si tienen alguna duda, por favor, contáctenme por correo. Estoy a sus órdenes siempre. Y pues no me queda nada más que agradecerle a la asesora que nos acompañó, agradecerle a mi compañero Víctor por estar aquí. Y si no tienen ninguna duda, por mi parte sería todo y le cedo la palabra a mi compañero Víctor. Ok, maestra, como siempre, doctora Jocelyn, muchas gracias. Siempre es un gusto aprender de sus conocimientos. Muy bien, y Rubén, Nelly, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber tenido la paciencia, las ganas de tomar esta videoconferencia. Muchas gracias, Rubén, por el comentario. Sí, es de mucha ayuda. El instituto continúa diseñando este tipo de videoclases en vivo para que todos los compañeros, los alumnos,
tengan oportunidad de acercarse a sus asesores, a sus docentes de asignatura, para que cualquier duda podamos disiparlas. Bueno, pues sin más, a nombre del Instituto de Enlaces Educativos, les agradezco mucho su presencia. Maestra Jocelyn, muchas gracias. Maestra Nancy, gracias por estar con nosotros. Y pues nos encontramos en la siguiente videoconferencia. Ya próximamente les harán llegar la fecha. Normalmente todos van a ser en sábado y pues nos estamos viendo. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Todo día. Bonito día, gracias. Hasta luego. Igualmente.